El manga de Azumanga Daioh fue escrito por Kiyohiko Azuma en el año 1999. Es un yonkoma, un manga de 4 paneles, una comedia absurda que nos habla de la vida diaria de un grupo de 6 compañeras de curso y 2 de sus profesoras, todas personajes femeninos muy notables. En un principio la protagonista es Chiyo-chan, la niña genio, quien con 10 años de edad logra saltar 5 años de curso. Esta es una obra solo para reír. El autor expresa claramente que se aburrió de las típicas comedias románticas y se dedicó a crear un mundo de fantasía donde las protagonistas sean tiernas y capaces de hacernos reír. Es la vida diaria y absurda de un grupo de amigas, una serie más relajada y lo suficientemente tranquila para ver en familia. Cubriremos algunos juegos doujin creados por empresas más independientes. El oficial para PlayStation es un juego de Mahjong y todavía no aprendo a jugar esa weá. Y los oficiales que son para Game Boy Advance, tampoco lo tengo. Y un juego para la máquina arcade, que no tuve el tiempo de hacer funcionar. Bien, pues veamos el juego Azucola, el primer juego de Azumanga Daioh. Un juego clásico, una competencia donde juntas 3 o más figuras iguales. Utilizas las flechas y la barra espaciadora para mover las piezas. Mientras más rivales derrotes, más difícil se vuelve la máquina. Tiene bonitas ilustraciones con buenos efectos y buena música de fondo. Seguimos con el juego Azumanga Snowball. Acá escoges entre Osaka o Chiyo-chan en una guerra de bolas de nieve. Debes defender la estatua de gato y vencer a todas las rivales que aparecen desde las casitas de nieve. Te mueves con las flechas y ocupas la barra espaciadora para disparar. También tienes diferentes ítems que te darán diferentes poderes. Mi preferido, el Azumanga Voleibol de Playa, un juego de voleibol en 2 dimensiones. Juegas a 2 sets de 100 puntos cada uno. Mueves a tu personaje con las flechas del teclado y usas la barra espaciadora para golpear el balón en el momento preciso. Con la flecha hacia arriba saltas, con la flecha hacia abajo más la barra espaciadora. Y solo si tienes la barra azul cargada, ejecutas un super golpe. Chiyo-chan no Kagi, más conocido como Azumanga Ki, comienza con una parodia a South Park. Seguimos las aventuras de Chiyo-chan en un mundo de fantasía de sueños. Controlas a Chiyo-chan con las flechas. Destruyes y creas bloques amarillos con el botón X. Y utilizas los poderes especiales que vas recolectando. En este juego todo lo que se mueve te mata. Aunque no lo parezcan y pese a su simpleza, son juegos muy enviciantes, especialmente si lo juegas acompañado, y le rinden tributo a los juegos antiguos de arcade. Están hechos para todas las edades, esto quiere decir que con práctica y con tiempo puedes llegar a dominarlos fácilmente. Vean la serie de animación y lean el manga si quieren reír un rato. Los links con los juegos están en la descripción. Yo los veo en el siguiente capítulo de El Mundo Bizarro de Gato Bizarro. Si te gustó este video, dale me gusta y suscríbete a mi canal de YouTube. Esto me ayudaría mucho para seguir realizando producciones de este tipo.